¿Y si la narrativa sobre la guerra en África fuera una construcción calculada, elaborada con la precisión de un relojero? Imagina por un momento que el terrorismo y el caos que ves cada noche en las noticias no nacen del vacío, sino que funcionan como la máscara perfecta de un imperialismo moderno, silencioso y letal, que se desliza entre las grietas de la historia africana. No es solo una cuestión de enfrentamientos locales, es la puesta en escena de un juego de poder global, donde cada movimiento es milimétricamente planeado para que el continente nunca logre romper sus cadenas. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, lo advirtió durante años, casi como una figura trágica que grita en el desierto. Quienes negocian con los llamados apátridas no los detienen, solo les abren la puerta a su propia casa. Sus palabras, en su momento, fueron ignoradas y etiquetadas como alarmistas o propaganda de un líder que buscaba perpetuarse en el poder. Pero hoy, esas advertencias resuenan como premoniciones cumplidas en Nigeria, en Burkina Faso y en tantos otros países del Sahel, donde la violencia parece inagotable. En Nigeria, el terror ha adquirido nuevos matices, mucho más oscuros y complejos. Lugareños y exfuncionarios denuncian, una y otra vez, que helicópteros pilotados por extranjeros aterrizan en plena madrugada, descargando armas y fajos de dinero destinados a los insurgentes. No se trata de simples rumores de mercado. Son testimonios dados en parlamentos y en televisión nacional, con detalles tan precisos, nombres de localidades, horarios, descripciones de los helicópteros, que resulta imposible descartarlos como una mera invención popular. ¿Quién entonces financia realmente la violencia que desgarra el corazón de África? A todo esto se suma la pasividad, o peor aún, la complicidad de quienes supuestamente deberían proteger a África. Mientras a los gobiernos legítimos se les exige, en nombre de la paz y los derechos humanos, desarmarse y aceptar misiones extranjeras, los insurgentes reciben tecnología militar de última generación a través de rutas invisibles, imposibles de rastrear por las autoridades locales. ¿Quién decide, en última instancia, quién vive y quién muere en el Sahel? ¿Quién determina el destino de millones con una simple orden transmitida desde un despacho lejano? La pregunta es ineludible y aterradora. ¿El verdadero enemigo de África se esconde en el desierto o en las oficinas enmoquetadas de las grandes potencias? Si los africanos no cuestionan el relato impuesto, perderán mucho más que tierras o vidas. Están en juego el control de su propio destino, la posibilidad de escribir su historia y la dignidad de sus pueblos. Cada jornada sin mirar más allá de lo obvio es un nuevo día de guerra, muerte y sumisión para millones de hombres, mujeres y niños que solo desean vivir en paz. ¿Quieres saber cómo empezó todo? La historia secreta del Sahel no solo explica el presente, sino que puede cambiar para siempre tu manera de ver el continente africano y el mundo en general. Para comprender el origen de este conflicto, debemos viajar atrás en el tiempo, a los años posteriores a la independencia, y descubrir las alianzas y traiciones que lo hicieron posible. Solo así se revela la verdad detrás del caos. Una verdad tejida con hilos de intereses económicos, rivalidades geopolíticas y un profundo desprecio por la soberanía africana. Todo comenzó con una advertencia ignorada y una pregunta incómoda que nadie quería responder, ni en los palacios presidenciales de África, ni en los grandes medios internacionales. Durante demasiados años, el presidente Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, fue una voz aislada, casi un profeta solitario. Él sostenía que el llamado terrorismo en el Sahel africano era solo la máscara de un plan imperialista más profundo, diseñado para mantener a África dividida y débil. Según Traoré, tras los grupos armados se escondían intereses extranjeros, empeñados en perpetuar la dependencia y el control económico del continente. No eran simples sospechas. Traoré acusaba, con nombres y fechas, a las potencias de negar armas a los gobiernos legítimos, mientras facilitaban armamento de última generación a los insurgentes. Era una paradoja brutal. Los soldados enviados a proteger sus países recibían menos apoyo que quienes sembraban el caos. En muchas ocasiones,
Los mismos soldados africanos se veían obligados a enfrentarse a enemigos mejor equipados, con armas que jamás podrían soñar adquirir por vías legales. ¿Por qué los gobiernos sufrían sanciones y embargos, mientras los rebeldes obtenían tecnología militar avanzada? La pregunta era tan clara como dolorosa, y la respuesta, tan incómoda que la mayoría prefería mirar hacia otro lado. La respuesta de Traoré fue contundente. Lo que el mundo llamaba ayuda o misiones antiterroristas era, en verdad, un mecanismo de control. Bajo el discurso de combatir el terrorismo, las potencias extranjeras imponían condiciones y dictaban el destino de naciones enteras, manteniendo una apariencia de generosidad mientras aseguraban sus propios intereses estratégicos. Por eso, Burkina Faso, junto a Mali y Níger, decidió romper el juego. Así nació la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES. No era solo una declaración política, sino un acto de rebeldía y de desesperación contra la manipulación internacional. Los tres países pactaron apoyarse mutuamente y rechazar las condiciones impuestas desde fuera. Traoré lo resumió sin rodeos. La seguridad de África no puede depender de quienes se benefician del desorden en el continente. Lo más impactante estaba por venir. Las primeras pruebas concretas de este esquema salieron a la luz en Nigeria. Militares y aldeanos empezaron a relatar la llegada de armas y dinero a manos de los insurgentes, traídos por helicópteros pilotados por extranjeros de piel blanca. Durante años, estos relatos fueron desestimados como rumores o teorías conspirativas. Pero exintegrantes del Comité contra Boko Haram confirmaron que era cierto. Las armas que nunca llegaban al ejército sí abastecían a los rebeldes. Así, lo que Traoré denunció como un imperialismo invisible comenzó a dejar huellas visibles. El Sahel dejó de verse como un simple tablero de conflictos internos y se reveló como un campo de batalla manipulado desde lejos. La intervención extranjera ya no podía disfrazarse de buena voluntad. Las evidencias mostraban sabotaje y traición. Comprender la raíz de este conflicto es crucial. Si África no mira de frente la manipulación tras el terrorismo, seguirá siendo rehén de manos invisibles. El futuro de millones de personas, la dignidad de los pueblos y sus recursos, todo está en juego. Basta recordar cómo, a lo largo de la historia, las intervenciones externas han dejado cicatrices imborrables. Desde el reparto colonial de África a finales del siglo XIX, hasta las guerras por recursos como el coltán en el Congo, siempre hubo intereses foráneos moviendo los hilos tras la cortina del caos. Pero, ¿cómo llegó el Sahel a convertirse en epicentro de estas luchas ocultas? Para entenderlo, hay que regresar al origen del conflicto y a los primeros signos de intervención extranjera. El Sahel, con su vasta extensión y fronteras porosas, se convirtió en terreno fértil para el tráfico de armas, el contrabando y la infiltración de agentes extranjeros. La historia nos muestra ejemplos similares. Durante la Guerra Fría, potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron países enteros como tableros de ajedrez, armando facciones locales para debilitar a sus rivales y asegurar el control de recursos estratégicos. Cuando las pruebas salen a la luz, la verdad sacude los cimientos de una nación. En el caso de Nigeria, el mayor productor de petróleo del continente, el escándalo adquiere proporciones explosivas. Durante décadas, las sospechas de traición interna parecían solo rumores lejanos. Pero hoy, confesiones de militares y exfuncionarios comienzan a revelar algo mucho más oscuro. Armas y millones en efectivo entregados directamente a los insurgentes, transportados en helicópteros extranjeros, pilotados por hombres blancos, bajo la protección de la noche. Mientras tanto, los ejércitos nacionales reciben negativas constantes y excusas para adquirir armamento. Los altos mandos repiten que no hay autorización para comprar armas y defender al pueblo, mientras los rebeldes aparecen cada vez mejor equipados. Armas imposibles de rastrear, tecnología avanzada y recursos que ningún grupo local podría conseguir por sí solo. La pregunta resuena en los cuarteles y en los hogares. ¿Cómo es posible? El escándalo crece cuando salen a la luz testimonios sobre órdenes de retirada inexplicables.
Soldados nigerianos que, justo cuando tienen ventaja sobre los insurgentes, reciben instrucciones directas de retroceder sin motivo. Decisiones que, vistas en retrospectiva, solo pueden entenderse como sabotaje desde el mismo corazón del Estado. Estas tácticas recuerdan a episodios históricos como la traición de oficiales durante la Guerra de Vietnam, donde intereses ocultos dentro del propio aparato estatal saboteaban el esfuerzo nacional. La indignación ciudadana explota. Nigeria se ve sumida en debates encendidos y manifestaciones donde se cuestiona la posibilidad de negociar con quienes masacran aldeas y secuestran niños. Para muchos, sentarse a dialogar con asesinos es la traición definitiva, una afrenta a las víctimas y la prueba de que la élite gobernante podría estar dispuesta a vender la dignidad nacional por intereses foráneos. Este sentimiento se ha visto antes. En Sudáfrica, durante el apartheid, las negociaciones con representantes del régimen opresor eran vistas por algunos como una claudicación moral. En las calles y en las redes sociales, la población comienza a atar cabos. No se trata solo de Nigeria. El mismo patrón de intervención extranjera, sabotaje interno y manipulación se repite en Burkina Faso. Las advertencias del presidente Ibrahim Traoré, antes ridiculizadas como teorías conspirativas, ahora suenan como una profecía cumplida al pie de la letra. El ciclo de traición pone en jaque la confianza en el gobierno y amenaza la unidad nacional. Si se confirma que el enemigo está tanto dentro como fuera de las fronteras, el futuro de la nación podría quedar marcado por la desconfianza y la fragmentación. Nigeria, el gigante de África, se convierte en símbolo viviente de cómo el imperialismo moderno usa el sabotaje para perpetuar la inestabilidad. Pero este despertar no se limita a un solo país. La verdad que emerge en Nigeria desencadena una reacción en cadena en toda la región, abriendo los ojos a una nueva generación africana sedienta de soberanía y justicia. La presión sobre los líderes aumenta, y el mundo observa cómo África redefine las reglas del juego. El siguiente paso será decisivo. ¿Quién controla realmente el destino del continente? ¿Serán los intereses externos o la voluntad de los propios pueblos africanos? El eco de una advertencia ignorada se convierte, de pronto, en un terremoto político. Las palabras de Ibrahim Traoré, antes descartadas como retórica, ahora cruzan fronteras. En Mali, Níger y más allá de Burkina Faso, despiertan conciencias y siembran inquietud en los pasillos del poder. El ejemplo burkinés deja de ser una rareza para transformarse en chispa. Gobiernos que durante décadas dependieron de potencias extranjeras empiezan a escuchar a sus propios pueblos. Jóvenes y ciudadanos marchan por la soberanía, forzando a los líderes locales a elegir entre el cambio o el descrédito irreversible. África resolverá sus propios problemas. Deja de ser un eslogan vacío. Se vuelve grito y consigna en redes sociales, escuelas y mercados. La frase desafía años de paternalismo y revela una impaciencia colectiva ante las promesas incumplidas. El surgimiento del llamado modelo Burkina, ruptura con los viejos amos, control real sobre armas y recursos, rechazo a la ayuda envenenada, se multiplica como ejemplo a seguir. Las élites tiemblan, Occidente responde con sanciones, amenazas y campañas de desinformación, pero el apoyo popular se multiplica día tras día. Las potencias extranjeras enfrentan una verdad incómoda. Su imagen de salvadores se resquebraja ante una nueva narrativa. En foros y noticieros, África ya no es víctima impotente, sino protagonista inquietante. La presión internacional crece, pero también la determinación local. Frente a la manipulación y la guerra invisible, la conciencia colectiva emerge como arma inesperada. Millones de africanos despiertan, reconociendo el patrón. La inestabilidad como herramienta de control, la ayuda condicionada como cadena, la desinformación como veneno. La pregunta arde: ¿cuánto vale la dignidad nacional? ¿Cuánto tiempo más aceptar la sumisión disfrazada de cooperación? Sin embargo, el riesgo es abismal. África puede recuperar su autonomía, pero también corre el peligro de caer en nuevas trampas si no actúa con unidad y claridad. Las divisiones internas, la corrupción
y los oportunistas acechan tanto como la injerencia extranjera. El verdadero reto es convertir este despertar en transformación real. El continente debe evitar repetir errores del pasado y aprender a escribir, por fin, las páginas de su futuro sin que nadie dicte el guión desde afuera. Pero el reloj avanza y la presión aumenta. El desenlace dependerá de si África logra sostener su impulso y resistir las fuerzas que buscan detenerla. A lo largo de la historia, otros países han enfrentado desafíos similares. Vietnam, tras décadas de guerra y manipulación externa, logró finalmente expulsar a los invasores y reconstruir su nación. Sin embargo, el precio fue enorme y la reconstrucción, lenta y dolorosa. África debe aprender de estos ejemplos. La unidad y la claridad de propósito son la base de la victoria. Aceptar la verdad exige una responsabilidad que es tanto individual como colectiva. La historia de Ibrahim Traoré y el despertar en Nigeria dejan una lección urgente. La autodefensa africana empieza con la transparencia. Cada ciudadano tiene el deber de exigir investigaciones profundas y responsabilidad real, no solo de los gobiernos, sino de todas las instituciones. No alcanza con la indignación. Hay que exigir explicaciones concretas y juicios claros para quienes traicionan al pueblo. Pero la defensa no es solo reacción. Promover la educación sobre la historia auténtica de África y los intereses extranjeros que han intervenido durante siglos es vital. Saber quién narra tu historia y para qué es la mejor defensa contra la manipulación. Cuando el pueblo reconoce los patrones, resulta mucho más difícil engañarlo de nuevo. Así lo demuestran movimientos como el de los estudiantes de Soweto, en Sudáfrica, que, tras aprender la verdadera historia de su país, lideraron protestas masivas contra el apartheid. El siguiente paso es construir cooperación y verdadera autonomía regional. Ya sea desde comunidades pequeñas o en alianzas como la de Burkina Faso, Mali y Níger, la Unión Africana es el único camino hacia la autodeterminación. Hoy más que nunca, las iniciativas locales y continentales pueden formar redes de apoyo y defensa que reduzcan la vulnerabilidad ante el chantaje y la injerencia externa. Ejemplos de éxito existen. La Unión Africana, aunque imperfecta, representa el esfuerzo más grande del continente por crear una voz común frente al mundo. Jamás debe olvidarse. La dignidad es la línea roja. No se negocia con quienes destruyen la vida civil, ni se justifica a quienes alimentan el caos con armas y dinero. Cada vez que una nación africana acepta sentarse con los responsables de su sufrimiento, pierde una parte de su alma. La dignidad colectiva es el primer escudo contra la sumisión. Países como Ruanda, tras el genocidio de 1994, han demostrado que la reconstrucción basada en la dignidad y la memoria puede transformar incluso las heridas más profundas. El cambio real no vendrá de armas importadas, sino de la conciencia popular. El pueblo africano puede transformar el destino del continente, pero solo si deja de esperar salvadores externos. La fuerza que derriba imperios no es el plomo, es la claridad de un pueblo que decide decir basta. Así lo muestran las revoluciones populares en América Latina, donde la autodeterminación y la movilización masiva han logrado cambios históricos. Si los africanos no toman la iniciativa ahora, los ciclos de traición y control se repetirán. El precio será más vidas perdidas, más recursos saqueados y una dignidad cada vez más distante. La historia ofrece muchos ejemplos de lo que ocurre cuando se posterga el cambio. En la India, la resistencia pasiva liderada por Gandhi solo fue posible cuando millones de personas entendieron que la libertad debía construirse desde abajo, sin esperar concesiones de los poderosos. El momento de actuar es ahora. La historia aún puede escribirse con manos africanas, pero solo si se elige la verdad y la acción colectiva. El futuro de África no será decidido por potencias extranjeras, sino por las manos y voces de los propios africanos. Durante décadas, el silencio cubrió el Sahel. Quienes osaban denunciar el verdadero rostro del conflicto eran tachados de radicales o soñadores. Pero ahora, esas voces se multiplican.
retumbando con fuerza frente a pruebas imposibles de ocultar. El ciclo imperialista solo se perpetúa cuando callamos, cuando aceptamos historias escritas en despachos lejanos, ignorando quién mueve realmente los hilos. El silencio nunca fue neutral, es complicidad. Cada vez que una voz africana se apaga, el control de quienes dictan el destino del continente desde ciudades extranjeras se refuerza. Por eso, hablar es un acto de revolución. Es el primer paso para recuperar el derecho a decidir y romper la cadena de la dependencia. Hoy, África necesita contar su historia. No basta con denunciar, hay que construir. Hay que ser protagonistas, no víctimas. La invitación es clara. Sumémonos todos, africanos y aliados, a este despertar. Que cada testimonio y cada gesto de autonomía sumen a un relato colectivo que rechace la manipulación y abrace la dignidad. El futuro no se escribe en París, Washington o Moscú. Nace aquí, en la conciencia de un continente que ha descubierto su mayor poder: la verdad, la unidad y la acción. África ya no pide permiso. Ahora reconstruye y redefine desde adentro, para sí misma y sus hijos. Romper el ciclo del silencio es abrir la puerta a generaciones que merecen una vida distinta. Una vida donde la paz, la justicia y la soberanía no sean monedas de cambio, sino derechos irrenunciables. El costo de callar es demasiado alto. Más violencia, más dependencia, más dignidad perdida. Pero el valor de alzar la voz puede cambiarlo todo. Tú también eres parte de esta historia. No basta con observar. La invitación es a actuar, a difundir, a cuestionar y a construir juntos el relato africano, libre de imposiciones externas. Porque la próxima vez que África esté en los titulares, la voz que resuene debe ser la de su propia gente. El silencio ya no es una opción. La historia, al final, se escribe con la tinta de quienes se atreven a hablar.